¿Cómo están, amados? Hermosa comunidad, gracias y paz de Dios. Hoy he estado el día en shock con esto de ADN, el ADN espiritual. Yo no sabía que esto existía. Hoy me enteré de eso y quedé en shock. Me conseguí con eso, me dio mucha risa, pero al mismo tiempo mucha ira santa de que el apoderamiento de la fidelidad de la gente ha ido tan lejos que quiere incluso apoderarse hasta de su esencia. ¿Cómo lo digo? De su sustancia, de su identidad, lo más profundo es el ADN. Y veo un short aquí en las redes, veo un short de una persona con una tremenda puesta en escena, un gran templo, cientos de personas, una presencia, diciendo: yo le doy gracias a Dios por la gente que se fue de aquí y se fueron, porque aunque ellos lo nieguen, ellos portan mi ADN. Y la gente: amén. My God, yo nunca pensé vivir hasta ver este tipo de triquiñuelas tan baratas. Pero lo que me sorprende es que la gente tiene un tan alto nivel de ingenuidad que compran eso. Este señor decía: le doy gracias a Dios, tremendo culto, por la gente que se ha ido, porque se van y hablan mal de mí, pero lo que ellos saben se los enseñé yo. La unción que portan se las di yo. La sabiduría que cargan se las transferí yo. Porque aunque lo nieguen, ellos tienen mi ADN espiritual. Y la gente: amén. Amado, esto está horrible. Yo nunca pensé ver ese tipo de cosas. Y yo he visto cosas. Yo tengo 45 años en el Señor. Y nunca pensé llegar a este nivel de destrucción del cristianismo en Occidente. Nunca pensé. El ADN espiritual, ¿qué es eso? O sea, no solo se quieren apoderar de tu dinero, porque todo al final es el dinero y el poder. Quieren apoderarse de tu identidad. Es decir, tú cuando entras, el que entra en el círculo de influencia de ese espíritu religioso que te succiona a tal punto que tú eres de él, tú perteneces a él, ¿ok? O sea, para tú poder llegar a Dios, tienes que ser transferido a través de esta paternidad espiritual, que es la que recibe de Dios y es el que porta todos los favores, todas las bondades, todas las promesas. No es en Cristo, ahora es en esta persona. Por eso es que tú escuchas mucho hablar de lo que llaman el manto. El manto, y esto solo lo predica la iglesia neopentecostal, pero la que está más desviada, ya rozando el anatema y la apostasía, es creer que hoy día, en este nuevo pacto, las cosas funcionan de la misma manera que en el primer pacto. Cuando Eliseo, siendo el sirviente de Elías, le pide: Señor mío, antes que seas arrebatado al cielo, dame tu manto para yo recibir la doble porción de la unción. Entonces Elías le dice que sí, es arrebatado al cielo en el carro de fuego y suelta el manto, y Eliseo se lo pone y recibe la doble porción de Elías. ¿Ok? Ahora esto se utiliza para añadir cadenas de opresión y de esclavitud sobre los creyentes simples, sobre el pueblo de Dios
ignorante, sobre el creyente mediocre, sobre el creyente negligente, que no le importa estudiar la palabra de Dios, que no le da importancia a conocer la voluntad de Dios, que le sabe a casabe, no le importa mantener su fidelidad a Cristo, sino solamente le interesa su propio vientre, que le interesa a sí mismo, egocéntrico, porque es esclavo de su concupiscencia, él sobre las cuales este mercader de la fe mantiene excitados todo el tiempo. Eso no es cristianismo. No lo es. Entonces hablan de un manto, hablan de una unción, hablan de una autoridad, hablan de un don, hablan de ministerios que van a ser codependientes de una persona que es la que tiene lo que ellos llaman la visión. Eso no existe. ¿Qué es eso? ¿Qué visión? Y pone sobre el creyente una carga de sostener a este, porque en tanto honren a esta persona y obedezcan y se sometan, van a recibir de él todas las activaciones ministeriales, lo que llaman ahora las activaciones proféticas, las activaciones de unción, las activaciones de prosperidad, que va a depender de esta persona, que es la que tiene una especie de contrato de exclusividad con Dios. ¿Ok? Y él transfiere a su vez a los demás a través de su ADN. Nunca pensé vivir para ver este tipo de ridiculeces. O sea, perdóneme, no puedo ser políticamente correcto porque esto es estúpido. Amado, perdone que le hable así. Si usted cree eso, usted no está viviendo, no ha entendido el evangelio. Si usted ha caído en eso, en seguir a un hombre que te dice que tú tienes que conectar con su ADN, que tú tienes que portar su manto, que tú tienes que honrarlo a él para que tú puedas ser transferido de las bendiciones de Dios, de la prosperidad de Dios, de la unción de Dios, de lo que sea. Amado, usted no está en el cristianismo verdadero, usted está en un movimiento apóstata, anatema, doctrina de demonios. Estás en doctrinas de demonios que te tienen atrapado. Y tienes que salir de ahí. Esto es peligroso. Y me he puesto a analizar, me he puesto a hacer una especie de discernimiento psicológico de estas personas, y me he dado cuenta que la mayoría son enfermos mentales. Y el enemigo utiliza estas debilidades mentales. También son enfermos emocionales, personas que tienen grandes carencias que arrastran como vacíos o carencias de infancia, abandono, complejos de inferioridad, complejos de pobreza, complejo de todo tipo de cosas que no han podido sanar, y consiguen en este nuevo pentecostalismo maneras de desahogar estas carencias mentales, estas carencias emocionales. Porque yo me pongo a analizarlo, yo los miro en la cara cuando salen en vivo, o salen en entrevistas, o salen ellos hablando solo, que dicen que palabras proféticas, que es un mal manto, que el ADN, que te piden dinero, te roban con el diezmo, te dicen que ellos tienen la palabra profética para ti, que tienes que estar
alineado a la visión de la casa y ellos son los dueños de la casa. Y yo me pongo a analizarlo. A mí me gusta mucho analizar a la gente por la mirada, por los gestos corporales, ¿ok? Por la forma como mueven las manos, por la manera como se expresa, a ver si es que son falsos profetas y saben que lo son, ¿ok? Y yo los miro, me los quedo viendo. Y ¿será que ellos saben que están robando al pueblo? ¿Será que ellos están tan endemoniados que saben y no les importa? Y me he dado cuenta, y es más peligroso aún, que la mayoría son enfermos mentales. Oh, eso sí es peligroso. Porque el que está enfermo mental no sabe que está loco. El que está enfermo mental hay una palabra que son los que se aman tanto a sí mismos que tienen que oprimir a personas y los gobiernan. Es este tipo de personas que son muy carismáticos, atrayentes, son líderes impresionantes que son psicópatas, enfermos mentales. Yo los veo y me doy cuenta que muchos de ellos lo que hablan se lo creen. O sea, ellos creen que son la voz de Dios. Yo los analizo, los miro en distintos contextos, me sorprendo. Pero lo que más me sorprende es que esta gente arrastra multitudes. Y eso sí es triste. Mire, huya de esa gente. Huya de esa gente. Huya de toda persona que tenga una personalidad, valga la redundancia, que tenga una personalidad de dominio, de caudillo. Aquí soy el que mando yo. Huya de esa persona. Ese tiene algún tipo de grado de enfermedad mental. Porque hay que estar enfermo mentalmente o endemoniado. O sea, te estoy poniendo el mejor de los escenarios. Ahora te hablo a ti, que dices que eres el papá de la casa, que eres el hombre de la visión, que eres el líder único bajo el cual todo el mundo tiene que someterse, usando la Biblia para eso, corrompiendo el santo mandamiento de la honra a los ancianos y la obediencia a los pastores para tu propio beneficio, corrompiendo la palabra para dominar a un pueblo para que te mantenga flojo. Te hablo a ti. Hay que estar enfermo mental, mal de la cabeza, para ir a la Biblia y darse cuenta como Pablo advertía a la iglesia de que no caiga en fidelidades únicas con nadie, porque la gracia de Dios se manifiesta de manera multiforme a través de la iglesia, la cual cada uno entiende la conciencia de ser un mayordomo de ella misma, y en quienes Dios ha puesto unos palabra y en otros servicio. Primera de Pedro 4:10. Y también ves que Pablo le dice a la iglesia: no se hagan seguidores de nosotros, ni siquiera de mí, porque nosotros trabajamos por etapa y por equipo y de manera temporal, complementándonos, donde yo como perito arquitecto pongo un fundamento, viene otro y edifica encima, y después cada uno de ustedes ve cómo se sobreedifica, y de esa manera garantiza que no haya abuso espiritual. Hay que estar enfermo, una de dos: o muy lleno de posesión demoníaca, muy lleno de mucha influencia demoníaca, o muy mal mentalmente, enfermo mental, y los hay demasiado. La gran mayoría, escúchame bien, de estos liderazgos caudillistas, enfermos de sí mismos, tienen condiciones mentales muy graves y emocionales. Y tiene que estar alguien de verdad lleno de confusiones mentales para ir a la Biblia, leer eso y hacerse llamar papá. Yo
soy el papá de la casa. O creer que cuando él habla, Dios habla por él. No, tú puedes tener una porción de Dios. Como dice primera de Pedro 4:10. Y el que hable, hable conforme a las palabras que Dios da. Ya yo expliqué eso. Uno tiene que hablar, que tus palabras tengan la forma de las palabras que Dios te da. Pero ni tú ni yo somos la boca de Dios. No. Dios puede usar tu boca, eso es otra cosa. Pero el consejo completo de Dios no se casa con una persona, porque esto no es unilateral. La gracia no es unilateral. La única unilateralidad de la gracia es el Padre a través de Cristo por el Espíritu a su iglesia a través de todos los dones, operaciones y ministerios. Romanos 12. Operaciones, dones y ministerios. Romanos 12. Y Efesios 4:11 dice: y aún nos constituyó Dios, siempre en plural, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar al resto de la grey, para que esto también se pongan en la obra del ministerio. Esto es un ciclo dinámico. Wow. Y Pablo aclara en 1 Corintios 14:26 que hay pues, hermanos, cuando se reúnan, todos fluyan. Entonces hay que estar o muy ciego culturalmente con la religión organizada, o muy endemoniado, o un enfermo de verdad psicológico, mental, enfermo mental, porque estoy sorprendido, porque los analizo. Y yo soy bueno analizando a la gente, me gusta eso, de pequeño he analizado a la gente. Y me he dado cuenta que la mayoría de estos líderes religiosos carecen de salud mental. Para leer esto y no importarle y no entenderlo y seguirse sintiendo como que son el tubo comunicacional, el canal entre Dios y el pobre pueblo. Amado, no siga a enfermos mentales. Cuando alguien te somete, te esclaviza con que él te va a dar tu ADN, a saber cómo le inoculan el ADN. Nadie me explique, no necesito saber cómo le inoculan el ADN, a saber. Amado, ese es un enfermo mental, es alguien que no tiene salud mental, que intenta tal vez sanar carencias, complejos, inseguridades, sentimientos de abandono, sentimientos de conflictos que tiene, posicionándose sobre las almas para acallar fracasos, frustraciones, derrotas, lo que sea. No se sabe. Amado, no siga enfermos mentales. Estamos llenos de líderes que se dicen ser pastores, pero son enfermos mentales. Cuando alguien se apodera de tu alma, que te quiere hacer esclavo de su ministerio y de su organización, a lo que le dicen la casa, y se hacen llamar papá, o te obligan a que seas fiel a su proyecto ministerial, es porque quieren vivir de ti. La gran mayoría, porque los he analizado, son enfermos mentales. Hermano, estoy sorprendido. Estoy indignado, porque es que vi este señor en las redes gritando eso. Que le doy gracias a Dios que se fueron de la iglesia, porque cosa que les duele a ellos, que son los clientes. Les duele. Entonces ya sigo explicando. Voy a poner aquí una clave para entrar. Ya sigo explicando, porque tenemos que darle un paraguas a esto, hermano. O sea, esto ya basta. Esto del ADN espiritual, qué cosa tan ridícula. Pero a mí me molesta
es el pueblo. A mí me molesta el pueblo. Impresionante. Me molesta el pueblo, amado. Me molesta la gente que anda buscando excitación hormonal, que los exciten. Y cuando tú vas a estos lugares, cuando te consigues con un mensaje de Dios tiene para ti el mejor propósito, Dios sabe tu problema, Dios sabe tu necesidad, el Señor te trajo para bendecirte, este es el lugar que Dios te trajo, porque aquí tú vas a desarrollar tu ministerio, porque bla 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 bla, todo sobre ti, sobre ti, sobre ti. Estos enfermos mentales saben cómo conectar con tu concupiscencia, saben cómo conectar con tu vanidad, y lo que te van a ofrecer no es muerte, de muerte al viejo hombre, porque no hay evangelio si no hay muerte, si no cargamos la cruz. Si no perdemos la vida, no tenemos vida. Si no morimos a nosotros, no puede coexistir la vida de Cristo en nosotros. Wow, no, yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido de... Bueno, Pablo lo dijo, estoy maravillado, Gálatas. Y ahora entiendo a Pablo. Hermano, mire, de verdad que el Señor tiene que mover la mata de una forma muy fuerte. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Pero yo sí creo que el Señor va a tener que mover la mata de su iglesia pronto. Y cerrar todos esos templos. Porque yo no niego que en esos lugares hay muchos amados. Conozco un montón. Santos de Dios, genuinos. ¿Delante de quién yo no soy digno? O sea, entiéndaseme, yo me quito el sombrero. Yo conozco, tengo amigos, pastores genuinos que no pueden entender. No pueden, no sé por qué. Son como, tienen esa limitación. No pueden discernir el carácter de la iglesia. Yo se lo he explicado por las redes, a veces hablamos con algunos de ellos. Yo, amado, tienes que entender que el carácter de la iglesia cambió a partir del cuarto siglo. Se lo he puesto con dibujito. El carácter de la iglesia del Nuevo Testamento era un carácter fraterno, relacional, alrededor de una vida en comunidad, donde celebraban 7 cosas: mutua edificación, mutua oración, mutuo sostenimiento, mutuo partir del pan, mutua confesión de faltas, mutua exhortación y mutua... algo se me escapó. Son 7 mutuas que yo las tengo en mis redes. Y no celebraban liturgias, no tenían púlpito, ni uno secuestraba la palabra de Dios en modo sermón. Eso vino después, el sermón, una herramienta hermosa, pero en forma de consejo pastoral en la primera iglesia, que no era la única forma de transferir o de transmitir el consejo de Dios, sino que era un ejercicio colectivo donde todo giraba alrededor de una conversación santa, que es como nosotros nos congregamos, que es como se congregaron los hermanos de la vida común, que es como se congregaron los hermanos cuáqueros del siglo XVII, que fue como se congregaron los hermanos pietistas del siglo XVII, estos avivamientos donde se restauraba el carácter de la iglesia, que fue como el hermano John... he olvidado el apellido, el hermano que Dios utilizó en el siglo XVI también, con los primeros movimientos bautistas, que él intentó restaurar la iglesia en su carácter. Yo le he explicado a amigos que yo tengo pastores esto, y no lo pueden entender. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo a ellos no los toco, porque sé que también Dios permite la limitación de entendimiento, porque hay mucho pueblo que solo conecta con ese código cultural, y Dios por su misericordia permite que su gracia se simplifique a manera de esos programas. Entonces yo no puedo tocar esos santos de Dios, pero son la excepción. No piden diezmo, no piden dinero, trabajan trabajan duro
Se revientan trabajando para no ser gravoso a nadie. La mayoría de ellos de la iglesia reformada los respeto. No comparto sus teorías, pues yo lo llamo teoría soteriológica agustinipuniana de la salvación. No comparto para nada, pero esos son gente santa de Dios que no se le ha dado a entender completamente el carácter de la iglesia. Ok, Dios manda gente a sus templos dentro de sus códigos romanos y paganos, ellos siguen siendo esclavos de eso, pero aún dentro de eso hay salvación, hay sanidad, hay restauración, porque su corazón es conforme. Pero estos sinvergüenzas, la mayoría de la iglesia neopentecostal, sinvergüenzas, flojos, estafadores, ladrones, mentirosos, manipuladores. Yo no sé cómo Dios verá eso. Yo sé que la palabra dice, cuando Pablo le dijo a la iglesia, miren, yo sé que hay muchos que aprovechando mis prisiones predican para molestarme. O sea, Pablo sabía que iba a haber personas que lo iban a hacer, unos por envidia, otros por avaricia, pero Pablo dijo, mire, yo sé que hay gente que predica falsamente, pero no importa, porque así sea falso o así sea verdadero, no obstante, lo importante es que el mensaje de Cristo sea explicado. Pero esta gente no predica el mensaje de Cristo, se predican ellos. Yo no puedo otorgarles a ellos lo que Pablo le otorgó a los falsos maestros de la época que predicaban el mensaje de Cristo, aunque sea para hacerle mal a Pablo, o aunque sea también como mercader de la fe, pero predicaban a Cristo. Estos no. Estoy sorprendido, amado. Wow. Miren, amado, hay un factor común. Aparte de que cuando tú los ves, tú los notas, de verdad, hay que ser enfermo mental, amado, me perdona, para creerse que uno es la voz de Dios y que alguien tiene que pegarse a algo como un ADN que tú recibiste de arriba. ¡Wow! El ácido desoxirribonucleico de Dios, toda la cadena de información, los cromosomas, todo eso que recibiste de Dios, y después de ti sale y embrionas, inoculas. Dios libre, imagínate tú. Dios libre. A una pobre gente, centroamericanos humildes. Amado, ¿y cómo nosotros los latinos somos fáciles para eso? Caemos como moscas a la miel. Para eso. Mire, mexicanos, salvadoreños, hondureños, los hermanos colombianos, nosotros venezolanos, los latinos, todos, pareciera que nos falta, como que cuando nuestras mamás nos tenían en su vientre, no tomaron ácido fólico y nosotros salimos inconformes, incompletos del cerebro y no somos capaces de pensar. O sea, no sé darle explicación a esto. Cuando apenas uno va a la Biblia, te das cuenta que la unción del Santo está sobre ti. Primera de Juan, capítulo 2. Y es esta unción del Santo el que te revela a Cristo en tu espíritu. Y nadie interviene. La carne no interviene en la revelación. Solamente, como dijo Pablo a la iglesia, le agradó al Padre revelar a su Hijo en él directamente. Jeremías 31 en adelante, el nuevo pacto. Nosotros los hombres somos solo colaboradores de Dios, pero en sí mismos no somos nada. Se dijo Pablo a la iglesia de Corinto: no soy nada, Apolo ni yo somos nada. Solo somos colaboradores de Dios. Y esto conforme a una porción de gracia. Wow, amado. Yo voy hasta aquí porque de verdad que yo veo estas cosas y me dan ganas de vomitar. Porque mi espíritu aborrece el espíritu
de este sinvergüenza flojo que no le gusta trabajar. Amado, esos son factores comunes, no les gusta trabajar. Amado, es hermoso trabajar. Mire, yo tengo 54 años y yo paso mopa. Y soy un empresario. Soy un hombre de negocios. Nunca he sido empleado, aunque usted no me crea. Una vez fui empleado cuando tenía 19 años, duré 1 año y medio. Fui cajero de un banco. Dije, esto no es para mí, de estar contándole la plata a los demás. Yo tengo la capacidad de hacer mis propios emprendimientos. Yo con 19 años, en los 80, para contar mi propio dinero. Y así fue hasta que me vine a Canadá a los 40 años. Y aún aquí, Dios por su gracia me permitió hacerme empresario. Pero soy empresario en mopa. Y me reviento trabajando. Miren mis zapatos. Los pies me duelen con esas botas. Mi espalda está rota en 3 pedazos. Pero yo no soy capaz de alquilar un local, ponerle un nombre y decir yo soy el papá de los pollitos aquí. Yo soy el papá de esta casa. Amados, hay que estar enfermo mental. Tienes que tener o el diablo adentro, o tienes que estar mal de la cabeza, o estar embriagado de un espíritu de flojera tan grande que tú sacas tus cuentas con 40 que yo meta vivo. Al 10% de 40 me hago 4 salarios. Sin vergüenza. ¿Ustedes creen que yo no sé que yo no tengo labia para hablar y Biblia? Yo escucho Biblia desde los 7, 8 años, tengo 54. Yo tengo labia para hablar. Yo puedo alquilar un local aquí en Montreal, que hay dólares, y en 2, 3 años tengo 300 personas ahí. ¿Ustedes creen que yo no sé eso? A mí me da asco negociar con la fe. Me da ganas de vomitar. El empoderamiento, el enseñoreamiento de una persona sobre las personas, sobre los hombres. Esto es horrible, amado. No caigan en eso. Sé libre. Réstate condenación. Aprovecha que estás vivo. Y sé libre. Imita a Pablo, que dijo, no, yo solo soy un colaborador. No me sigan. Cuando él dijo, imítenme a mí, eso es otra cosa. Así como yo imito a Cristo, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Él no dijo, síganme a mí. Al contrario, no sigan hombres. Solo somos colaboradores de Dios, y eso conforme una porción de gracia. Punto. La palabra de Dios se manifiesta en una conversación santa, profunda alrededor de la palabra, en una mesa de comunión de santos. No secuestres el consejo completo de Dios. Eso ya hay que entenderlo, amado. Restaurando las formas, depuramos el fondo. Sí es importante restaurar formas. Este es en círculo. Que cada quien cuando se siente tenga una porción, como lo dice la Biblia. Eso no lo inventé yo. Y cada quien que se siente aporta una porción de gracia. Y de esa manera la nutrición espiritual es balanceada, y cada quien entonces va fluyendo, y lo que va aprendiendo de la palabra que va viviendo hace una metamorfosis en su vida, y entonces manifiesta cuán grandes cosas el Señor ha hecho en su vida, y entonces testifica de Cristo. Y de esa manera Cristo se manifiesta en su pueblo. Pero el clericalismo los tiene locos. El clericalismo los tiene locos, los tiene enfermos mentales de soberbia. Amado, eso es peligroso, amado. Cuídese, réstese condenación, sea libre. Bájate de ese púlpito. Te encaramaste ahí para curar tus complejos de fracaso de tu infancia. Estás allí curando tu complejo de inferioridad o lo que sea. Haciendo, ¿cómo se llama? Cuando uno va a que te hagan una... Cuando que van a los psicólogos y a los psiquiatras. No, amados, la administración de la gracia de Dios no es para eso. Terapia.
haciendo terapia para ti, de sentirte, soy el instrumento de Dios. No hagas eso. No hagas eso, amado. Vuelve a la Biblia. Ministerios, dones y operaciones. Multiforme sabiduría de Dios. El consejo completo de Dios. Lo dejo hasta aquí, hermano, porque de verdad que me quedé impresionado de esto del ADN espiritual. Yo no sabía que eso existía. Y mire que yo busco y busco, siempre estoy inquiriendo, estoy viendo, estoy discerniendo. Siempre, Señor, dame, muéstrame las costuras, muéstrame, Señor, las maquinaciones del enemigo para, como atalaya que soy, irresponsable, siendo responsable a Dios, siendo diligente, estar siempre buscando para alertar al pueblo. Y hoy me consigo con esto que existe del ADN espiritual. Anatemas, amados. Multiforme gracia. Y yo creo que si yo voy a tener que mover la mata pronto, que se caiga todo ese poco. Él me lo dijo en la pandemia. Me dijo, yo voy a raer todo árbol frondoso y todo monte alto sobre el cual o debajo del cual mi pueblo se refugia, dejándome a mí para seguir a ellos. Multiforme gracia.